Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. Bienvenidos al episodio 505. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 12 de las meditaciones de Marco Aurelio. Nos quedamos en el capítulo número 6. Pueden encontrar este libro en www.alejandria.com y buscar meditaciones. Hay muchos libros de acceso libre, son muy buenos. Estamos en la página 48, en la proposición 48. Increíblemente, coincidentemente, ¿no? Y bien, empecemos. Ya dijimos antes que es un libro que es más como un tipo de manual para la vida, manual para vivir de forma estoica. Bien, sigamos. 48. Siempre que quieras alegrarte, piensa en los méritos de los que viven contigo. Ok. Por ejemplo, la energía en el trabajo de uno, la discreción de otro, la liberalidad de un tercero y cualquier otra cualidad de otro. Porque nada produce tanta satisfacción como los ejemplos de las virtudes, al manifestarse en el carácter de los que con nosotros viven y al ofrecerse agrupadas en la medida de lo posible. Por esta razón deben tenerse siempre a la mano. ¿Te molestas por pesar tantas libras y no 300? De igual modo también, ¿por qué debes vivir un número determinado de años y no más? Porque al igual que te contentas con la parte de sustancia que te ha sido asignada, así también con el tiempo. Intenta persuadirles, pero obra incluso contra su voluntad, siempre que la razón de la justicia lo imponga. Sin embargo, si alguien se opusiera haciendo uso de alguna violencia, cambia la complacencia y el buen trato. Sírvete de esta dificultad para otra virtud y ten presente que con discreción te movías, que no pretendías cosas imposibles. ¿Cuál era, pues, tu pretensión? Alcanzar tal impulso en cierta manera, y lo consigues. Aquellas cosas hacia las que nos movemos llegan a producirse. El que ama la fama considera bien propio la actitud ajena. El que ama el placer, su propia afección. El hombre inteligente, en cambio, su propia actividad. (52) Cabe la posibilidad en lo concerniente a eso de no hacer conjetura alguna y de no turbar el alma, pues las cosas por sí mismas no tienen una naturaleza capaz de crear nuestros juicios. Acostúmbrate a no estar distraído a lo que dice otro, e incluso en la medida de tus posibilidades, adéntrate en el alma del que habla. Esto es bastante interesante. Pide alteridad, ¿no? Alteridad no es igual a empatía. Alteridad es verte en el otro de tal forma que tú te veas con tus propios ojos. Luego dice 54. Lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja. Siempre hace esta aseveración a las cosas del bien común que afectan a uno. Y si te afecta a una cosa personal, fíjate si afecta al grupo. Si afecta al grupo, Marco Aurelio diría que eso tienes que cambiar. Claro, tienes que cambiar. Pero si no afecta al grupo, lo que se te hace a nivel personal no debería molestarte, básicamente. Entonces tiene este pensamiento de bien común, ¿no? Tal vez porque ha sido emperador.
Entonces luego 55 decimos, leemos mejor. Si los marineros insultaran a su piloto o los enfermos al médico, se dedicarían a otra cosa que a poner en práctica los medios para poder poner a salvo la tripulación, el primero, y curar a los que están abajo bajo un tratamiento, el segundo. ¿Cuántos en compañía de los cuales en el mundo se fueron ya? A los ictéricos les parece amarga la miel. Los que han sido mordidos por un perro rabioso son hidrófobos, y los pequeños les gusta la pelota. ¿A qué puedes enojarse? ¿Te parece menos poderoso el error que la bilis en el ictérico y el veneno en el hombre mordido por un animal rabioso? Nadie te impedirá vivir según la razón de tu propia naturaleza. Nada te ocurrirá contra la razón de la naturaleza común. Quienes son aquellos a quienes quieren agradar, y por qué ganancias y gracias a qué procedimientos, cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las actividades y cuántas han sido sepultadas ya. Siempre los estoicos tenían esta visión de finitud. Era un poco el pensamiento de los nórdicos, pero los nórdicos tenían su propia cosmología, ¿no? Su propia cosmología de vida después de la muerte, de Valhalla, ¿no? En cambio los estoicos, que en este caso son los romanos, tienen esta crudeza sobre la vida y también un tipo de agradar a los dioses, ¿no? Vivir de acuerdo con los dioses. Entonces vemos que en toda religión los dioses han estado presentes, siendo como guías, siendo como personas que, bueno, personas, espíritus que siempre han ayudado al ser humano en sus caminos, ¿no? E incluso Marco Aurelio agradece porque ha tenido una buena esposa gracias a los dioses. Y claro, vemos cómo esto influye en todo su pensamiento posterior, ¿no? Entonces estamos en el libro 6, nos falta un largo camino todavía, pero claro, hemos avanzado mucho y bien. Este libro no lo veía tan separado, disgregado. Pensé que iba a contar una narrativa, pero son como meditaciones, ¿no? Son como reflexiones que hace Marco Aurelio sobre la vida, siendo el príncipe que va a ser el rey próximamente. Entonces es bastante interesante este libro porque habla de la sensatez, ¿no? Habla de una sabiduría que no proviene del pueblo, una sabiduría que proviene de un rey, de un emperador en este caso, ¿no? Entonces no quiere decir que invalide a todos los textos que no sean de este tipo, pero nos aclara varias cosas sobre cómo piensa este emperador, ¿no? Puede ser un pensamiento histórico en el sentido de que nos menciona dioses griegos, personajes antiguos romanos, y claro, esto hace que tengamos un tipo de reflexión sobre cómo vivía, y podemos reflexionar también que no ha cambiado mucho la vida que él tiene, la vida que es su tiempo, con la vida actual, ¿no? Porque si seguimos, hay un bien común hay un concepto común que es básicamente la finitud del hombre, y cómo afronta esta finitud, y cómo afronta el mundo, y cómo es la mentalidad también de una persona. Entonces nos enseña cosas muy interesantes en este aspecto. Bien, podemos acabar acá, pero vamos a estar avanzando bien, sí, vamos a quedarnos acá. Mañana empezamos con el libro 7 porque si no nos vamos a confundir con las portadas, ¿no? Ya. Entonces Marco Aurelio tiene toda esta no virtud, tiene esta prudencia en la vida, ¿no? Es como un manual de cómo dirigirse en la vida, y claramente se quiso leer buscando siempre esta sabiduría, ¿no? Esta sabiduría de un emperador,
y claro, dice cosas bastante interesantes. Y en ese libro se reflexiona sobre la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana. Y claro, el concepto de naturaleza humana siempre se ha trastocado. Pero Marco Aurelio hace un enfoque más, más realista, más sensato. No lo hace religioso, pero siempre inculca el aprecio a los dioses, el respeto y la veneración a los dioses, ¿no? Y siempre habla de esta indeterminación y cómo nosotros tenemos que estar templados, ¿no? Y también es un manual que nos dice, nos hace preguntas. Son preguntas que básicamente nos tenemos que quedar un buen tiempo para responder cada una. Pero claro, es bastante interesante cómo Marco Aurelio va mencionando los diversos aprendizajes que tuvo a lo largo de su vida. En el libro 7 nos va a meditar sobre la sabiduría y la universalidad. Y claro, vimos la universalidad ya en su pensamiento inicial, ¿no? Que tiene esta visión universalista que no puede ser modificada por el hombre y que el hombre tendría que modificar su propia universalidad en cuanto a naturaleza humana propia y su actividad. Y una vez hecho esto, este hombre vive mejor. Entonces los estoicos buscaban esto, ¿no? Toda la filosofía, incluso al inicio Marco Aurelio dijo, ¿no? No vamos a teorizar, porque todos los teóricos han perecido. Y habla de Sócrates, y habla de filósofos y personajes ilustres de toda la historia. Entonces lo que está diciendo Marco Aurelio es que la práctica, lo que estoy viviendo, toda esta sabiduría no va a pasar, o en todo caso va a ser como una guía. Entonces Marco Aurelio está haciendo este manual de vida, ¿no? Que es bastante interesante. Bien, creo que podemos sacar el episodio de hoy. Sin nada más que agregar, ¿no? Mañana empezamos con el libro 7. Son 12 libros. Y las últimas reflexiones son breves sobre la filosofía práctica. Bien. Vamos a coger con el libro 7 otra vez la lectura, la hilación. Y espero que sean bastante interesantes los próximos capítulos. Bien, hasta el día de mañana, cuídense. Ya saben, autoobsérvense, tengan mucha fe y por favor sean felices y conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense.